En este ejercicio tenemos una ilustración de lo que es conversión de unidades, pero adicionalmente se introduce un concepto muy importante en química, que es el concepto de concentración. La concentración es una relación que trata de decir cuánto soluto hay en una determinada cantidad de disolvente. Ok. Em, Creo que el concepto de concentración lo vemos, eh, ¿verdad? A diario en muchas cosas. Por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo, por ejemplo, un sobrecito para hacer fresco dice que rinde 2 litros. Entonces, lo que haríamos es que llenamos el recipiente con 2 litros, vertemos el sobre y ya ahí nos queda a la concentración que el fabricante del producto está sugiriendo. Pero por ejemplo, perfectamente tú podrías poner en lugar de 2 litros 1, ¿verdad? Y si agregas igual el sobre, ¿qué va a pasar con el refresco? Va a saber más fuerte, ¿verdad? Porque él está diseñado para 2 litros y si solo pones 1 litro, entonces el fresco va a quedar más fuerte. En química diríamos que queda más concentrado. E igualmente al revés, si en lugar de 2 litros le ponemos 3 litros, ¿qué piensan, qué pensaríamos que sucede? Que pensaríamos que el fresco va a quedar, como decimos, muy arralado, ¿verdad? O muy diluido. En química la palabra exacta sería que quedó poco concentrado o muy diluido. Entonces la manera de expresar concentración, eh, bueno, en otro tema se podrá ver de que hay muchas formas de expresar la concentración, pero una forma muy común de expresarla es expresarla como una cantidad de masa en un determinado volumen, ¿sí? Y si vemos este problema, por ejemplo, vemos que dice la concentración de monóxido de carbono, o sea, CO, en un apartamento urbano es de 48 microgramos por metro cúbico. Entonces vean que aquí, cuando están hablando de concentración, hacen una relación de microgramos, que es masa, por metro cúbico, que es volumen, ¿sí? Entonces, aquí la medida de concentración que se está usando es que la concentración es igual a masa, a una masa por un volumen. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la lectura del problema, nos preguntan que cuál es la masa presente en una habitación que mide 2593.25 Ft a la 3. Ft a la 3, para los que no están familiarizados con eso, Ft significa pie, que es una medida estadounidense para medir longitud. Ft al cubo, entonces sería una medida de volumen. Así como para nosotros, metro es una medida de longitud, pero metro a la 3 es una medida de volumen o de espacio. Igualmente en el sistema americano, Ft es pie para medir longitud, pero Ft a la 3 es una medida de volumen. ¿Ok? Entonces, lo que nos están preguntando es la masa, nos están dando el volumen y nos están dando la concentración. ¿Ok? Entonces fíjense que, bueno, siguiendo nuestro método de resolver problemas, en el planteo nosotros tenemos que poner los datos que a nosotros nos están dando. Entonces, primero que todo, nos dicen que la concentración es 48 microgramos por cada metro cúbico. ¿Ok? ¿Qué otro dato nos dan? Nos dan un dato de volumen. Dicen que el volumen es 2593,25
pies cúbicos. ¿Okay? Entonces acuérdense que en el planteo ponemos los datos que nos dan, que ya los pusimos, y tenemos que identificar qué es lo que nos preguntan. La pregunta es muy clara, dicen que cuál es la masa. ¿Okay? Después de que tenemos los datos e identificado qué es lo que nos preguntan, debemos pensar en alguna ecuación que a mí me permita calcular lo que me están pidiendo utilizando los datos que me dan. Entonces justamente esa fue la ecuación que yo escribí aquí arriba. Concentración es una relación entre masa y volumen. Entonces revisando esta relación, ¿tenemos la concentración? Sí la tenemos. ¿Tenemos la masa? No, pero es lo que nos están preguntando. ¿Y tenemos el volumen? Sí lo tenemos. ¿Ok? Entonces vean que de las tres variables que hay aquí, solo desconozco una, por lo tanto la voy a poder despejar. En otras palabras, en mi operación yo lo que voy a hacer es que la masa va a ser igual, si ven aquí, el volumen está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces la masa yo la voy a encontrar haciendo concentración multiplicada por el volumen. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, algo que es bien importante cuando nosotros vamos a hacer multiplicaciones de varios factores, como en este caso que voy a multiplicar la concentración por el volumen, las unidades tienen que coincidir para que se puedan combinar o cancelar. Entonces, por ejemplo, vean que aquí mi unidad de volumen en la concentración es metro cúbico. En cambio, la unidad de volumen en el dato de volumen es pie cúbico. Entonces, primero que todo, antes de yo hacer concentración por volumen, yo debo agarrar el volumen que está en pies cúbicos y pasarlo a metro cúbico para que finalmente pueda cancelarse con esto. ¿Ok? Por acá en el problema tenemos cuál es el factor de conversión. O sea, nosotros necesitamos saber el metro cúbico cómo se cambia con el pie cúbico. Aquí tenemos el factor de conversión. Entonces, antes de este paso, necesitamos cambiar los pies cúbicos a metro cúbico. Entonces procedemos. En ese caso, recuerden que en las conversiones se pone el dato que te están dando. Se pone una línea fraccionaria, abajo se ponen las unidades que se quieren eliminar, que en este caso es pie cúbico, y arriba las unidades que deseamos, en este caso es metro cúbico. Y acá ponemos los valores del factor de conversión. 1 metro cúbico son 35,315. 35,315. Si hacemos eso en la calculadora, entonces encontramos que tenemos esta cantidad. ¿Ok? Entonces esos pies cúbicos son 73,43 metros cúbicos. Ahora sí, ven que esta unidad coincide con esta. Ahora sí podemos proceder entonces a la multiplicación. Masa es igual a la concentración, que son 48 microgramos por metro cúbico, por el volumen, que es 73,43 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces vean que aquí en este caso, ¿verdad? Metro cúbico se va a ir con metro cúbico. ¿Sí? Tendríamos 48 por 73,43. Y entonces metro cúbico se va con metro cúbico. Y en este caso entonces la masa sería 3524,64 microgramos. ¿Okay? Adicionalmente, esta pregunta era de marque con X. Y entonces si veían las opciones estaban
no en microgramos, sino en miligramos. Entonces necesitamos hacer una conversión. Necesitamos hacer una conversión entre microgramos y miligramos. Entonces, en ese caso, pondríamos 3524,64 microgramos. Primero pasaríamos los microgramos a gramos. Micro abajo para que se cancele con este. Y arriba, gramo. ¿Sí? Y una vez que nos pasemos a gramo, ahí sí pondríamos gramo abajo para que se cancele con este, y arriba microgramo, que sería el que nosotros, perdón, miligramo, que es el que está disponible en las opciones para marcar.